Imagina esto. La niebla se arrastra por las áridas colinas del norte. El viento aúlla sobre valles desiertos, donde alguna vez resonó el ritmo constante del acero de los escudos. Aquí, por encima de los viejos caminos, desapareció una legión entera, más de 5.000 soldados experimentados, parte del ejército más grande del mundo antiguo, la novena Legión Hispana de Roma, una de las unidades de combate más temidas y mejor entrenadas, que había luchado durante décadas en guerras y batallas desde Galia hasta Britania. Y sin embargo, fue ella la protagonista del misterio más intrigante de la historia militar antigua. Roma no perdonaba los errores, las derrotas, las páginas vergonzosas, siempre se documentaban meticulosamente. Listas de caídos, informes de los comandantes, reconstrucción de unidades, movimientos de tropas. Nada escapaba al pergamino. Pero en el caso de la novena legión, parece que la historia misma decidió borrar este episodio. No hay informes, no hay crónicas, no hay vencedores que presumieran de haber destruido a un enemigo tan temible, ni siquiera enemigos que pudieran confirmar su gloria con la victoria sobre una legión entera. Solo un silencio persistente que dejaron tras de sí los historiadores romanos. Más de 5.000 hombres marcharon hacia el norte de la isla de Britania y desaparecieron. Desaparecieron sin dejar rastro, de tal manera que, durante casi 2.000 años, eruditos, arqueólogos, historiadores militares y simples cazadores de misterios se han devanado los sesos con una pregunta sencilla. ¿Cómo puede desaparecer un ejército entero? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están los huesos? ¿Dónde están las huellas de la batalla, del campamento, de la huida? En la antigüedad, cuando el destino de las civilizaciones se decidía en batallas abiertas, la desaparición de miles de soldados era equivalente a un milagro, o a una pesadilla tan terrible que se prefirió borrar de la memoria. La novena legión no era solo una unidad. Era un símbolo de poder, de disciplina de hierro y de la indomable voluntad romana. Los soldados de la legión, endurecidos por decenas de campañas, marchaban bajo el estandarte del águila dorada, símbolo del imperio que se consideraba eterno. Vencían a los bárbaros en los pasos de montaña, resistían la furia de los jinetes con carros de guerra, luchaban por expandir las fronteras de Roma. Pero un día, pisaron una tierra donde las leyes del imperio se desmoronaban ante un mundo salvaje e indómito. Los brumas de Caledonia, así llamaban los romanos al norte de Escocia, ocultaron el misterio de la desaparición de la novena legión. ¿Qué los esperaba allí? Una trampa, una batalla secreta de la que nadie debía enterarse, una ejecución masiva o una traición monstruosa. O la historia es mucho más oscura y extraña que una simple derrota. Este enigmático episodio se convirtió en la base de muchas leyendas. Algunos dicen que los soldados de la novena legión encontraron un nuevo hogar entre las tribus, diluyéndose en una cultura ajena. Otros están convencidos de que sus huesos descansan en pantanos sin nombre. Y los más audaces afirman que la legión se enfrentó a fuerzas con las que ni siquiera el ejército más poderoso de la antigüedad pudo lidiar. Roma estaba segura de que podía conquistar todo, pero el norte de Escocia se convirtió para ella en las puertas de lo desconocido. Juntos nos adentramos en las profundidades de la historia, a donde desaparecen ejércitos, donde leyendas y hechos se entrelazan tan estrechamente que ya es imposible distinguir la verdad de los miedos de los antiguos pueblos. El canal que estás viendo es la crónica de grandes civilizaciones, generales, conquistas y misterios que la humanidad aún no ha logrado resolver. Aquí levantamos del suelo páginas olvidadas de la historia para entender cómo actuaban los más fuertes, cómo caían los imperios, y por qué a veces el destino borra de la memoria a ejércitos enteros. La antigua Roma fue la mayor máquina militar de su tiempo. Un imperio que sometió una gran parte del mundo, construyó caminos de miles de kilómetros, ciudades con murallas de piedra y legiones con una disciplina de hierro. Pero incluso este gigante se enfrentaba a enemigos que no querían inclinarse ni ante el águila, ni ante la espada.
Y cuando los ejércitos de Roma avanzaban, el mundo o caía a sus pies o se convertía en un caldero de resistencia. El norte de Britania se convirtió en uno de esos lugares, indómito, salvaje, impregnado de los espíritus de las antiguas montañas. Para recorrer juntos este camino, para ver cómo se construía y caía el poder de Roma, suscríbete al canal. Aquí, cada historia cobra vida. Desde los grandes conquistadores del Antiguo Oriente hasta los samuráis que luchaban por el honor de sus clanes. Desde los poderosos faraones de Egipto hasta los valientes vikingos que surcaban los hielos del norte. Cada nuevo video es un viaje en el tiempo, donde reviven imperios, se escucha el estruendo de los escudos y se revelan misterios que los brumas de la historia han ocultado durante siglos. Haz clic en la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Tenemos por delante muchas batallas, leyendas y regimientos desaparecidos, cuyo destino sigue desafiando a eruditos y buscadores de la verdad. Y ahora continuaremos nuestra historia y, juntos, daremos un paso tras aquellos que un día se desvanecieron en las lejanas brumas del norte. La historia de la Novena Legión Hispana comienza en una época en que Roma se convertía rápidamente de un estado italiano en un poderoso imperio mediterráneo. Su origen está ligado al nombre del gran general Julio César, el hombre que conquistó Galia, cruzó el Rin y desafió al mismo Senado. Fue entonces, hace más de 2000 años, cuando se formó la legendaria Legión, destinada a pasar por el fuego y la sangre de las mayores guerras. A diferencia de las tropas comunes, la Novena Legión desde el principio estuvo entre la élite. Participó en batallas contra tribus celtas, donde la victoria de los romanos no solo se debía a la fuerza de las armas, sino también a una disciplina inigualable. Estos soldados forjaron la gloria de César, obteniendo victorias donde otros ejércitos habrían flaqueado. Eran el escudo y la espada de Roma, seguros de que, en la batalla, el hombro de un compañero los sostenía y que sobre sus cabezas volaba el águila, símbolo de la gloria que no debía conocer la derrota. Cuando Galia fue conquistada, la Novena Legión no fue enviada a descansar. Debía participar en nuevas campañas, sometiendo las tierras de la península ibérica. Allí, en las duras laderas de los Pirineos, en la lucha contra celtíberos y lusitanos, la legión recibió su apodo, Hispana. Estas guerras fueron largas y despiadadas. Los enemigos se escondían en las montañas, atacaban de improviso y desaparecían más rápido que una sombra. Pero la legión resistía todo. Asaltos, emboscadas, largos asedios. Se endureció tanto que cada nueva batalla se convertía en un nuevo peldaño hacia la perfección del arte militar. La fama de la Novena Legión se extendió mucho más allá de Hispania. Era conocida en Roma. Se hablaba de ella en las tabernas y entre los soldados de otras unidades. En muchas campañas, los comandantes buscaban tener a estos guerreros, a aquellos que no temían ni al frío, ni al hambre, ni a la muerte. Porque los soldados de la novena eran educados en la certeza de que Roma era eterna. Y por lo tanto, eterna era también su victoria. Con el tiempo, la legión se convirtió en parte de esa élite militar que encarnaba el poder del imperio. Cada uno de sus soldados pasaba por una estricta selección, un largo entrenamiento y servía en las fronteras, donde Roma se enfrentaba a sus enemigos más peligrosos. Sin embargo, las mayores pruebas aún esperaban a los legionarios, en una lejana isla del norte oculta por nieblas y oscuridad. Cuando hablamos de una legión romana, no debemos imaginarnos simplemente una masa homogénea de soldados marchando en formación. La legión era un organismo vivo, una máquina de guerra perfectamente ajustada. La Novena Legión Hispana estaba compuesta por aproximadamente 5.200 legionarios, infantes profesionales que podían construir fortificaciones y pelear en combate cuerpo a cuerpo con igual confianza. Pero si contamos a todos los que los acompañaban en sus campañas, el número de personas vinculadas a la legión crecía hasta unos 8.000. Eran sirvientes, ingenieros, artesanos, médicos, herreros.
conductores de carruajes e incluso comerciantes que seguían al ejército con la esperanza de ganar dinero con el salario de los soldados. Dentro de la legión reinaba una estricta jerarquía, donde cada uno conocía su lugar y su deber. La base del orden de batalla eran las cohortes, 10 en total. Cada cohorte podía actuar no solo como parte de la formación general, sino también de manera independiente si era necesario. Dentro de las cohortes se encontraban los centuriones, unidades de unos 80 legionarios comandados por un centurión. Estos hombres no eran simples oficiales. Servían durante décadas y conocían la guerra como un artesano conoce su cincel. En batalla, eran ellos quienes convertían la formación en un muro imperturbable de escudos. El símbolo de la legión era un águila de plata o oro, la aquila. Perder el águila se consideraba la mayor deshonra, y su protección un deber sagrado. El portador del estandarte, el aquilífer, llevaba el águila en las primeras filas, y los guerreros estaban dispuestos a dar la vida para que no cayera en manos enemigas. Bajo esta águila, la 9ª Legión marchó por toda Europa, y cada soldado creía que el águila los guiaba hacia la gloria. Pero la fuerza de la legión no residía solo en las columnas de hierro de la infantería. La apoyaban tropas auxiliares, jinetes, arqueros, lanzadores de pilum, lanzas pesadas que rompían los escudos enemigos antes del combate cuerpo a cuerpo. Los ingenieros construían caminos y puentes más rápido de lo que el enemigo podía esconderse. Los médicos salvaban a los heridos para que pudieran volver a la formación. Incluso los artesanos que seguían al ejército contribuían. Gracias a ellos, la legión podía vivir de manera autónoma durante meses. La formación de los legionarios era una auténtica fortaleza en movimiento. Cada uno llevaba no solo armas, espada, cuchillo y pilum, sino también parte de las estructuras de asedio, estacas para fortificaciones, utensilios y raciones de comida. Cada noche, dondequiera que el ejército se detuviera, se levantaba un campamento, ordenado, regular, protegido por un foso y una pared de estacas. Era su segunda piel, su hogar y su ciudadela, creada en cuestión de horas. Los romanos decían, la disciplina es la madre de la victoria. Y en ningún lugar esto se manifestaba con tanta claridad como en la formación de la 9ª Legión Hispana, en su orden de marcha, donde cada paso era parte de una gran máquina que funcionaba como un todo unificado. Hispania se convirtió en la dura fragua donde la 9ª Legión encontró su verdadera esencia. La península ibérica, cubierta de cadenas montañosas, bosques salvajes y fortalezas de piedra, resultó ser un lugar donde solo los elegidos se endurecían. Aquí, los romanos se enfrentaron a pueblos cuya voluntad de resistencia era tan fuerte como sus fortificaciones rocosas. Los celtíberos, lusitanos y astures no inclinaban la cabeza ante nadie, y el dominio extranjero solo les provocaba furia. La 9ª Legión participó en largas y agotadoras campañas contra estas tribus. Eran guerras sin victorias rápidas ni desfiles triunfales. El enemigo conocía bien la tierra de sus ancestros, desaparecía en los desfiladeros, atacaba de improviso y se desvanecía en la noche con la misma rapidez. Los romanos no solo debían luchar con armas, sino también con paciencia, resistencia y la capacidad de adaptarse. Cada victoria se pagaba con sangre, pero cada nuevo enfrentamiento hacía a la legión más fuerte. Fue aquí donde los legionarios aprendieron a combatir en las condiciones más adversas, en laderas empinadas, entre rocas, bajo la lluvia que convertía los caminos en trampas de barro. Se acostumbraron a la falta de sueño, a marchas que duraban semanas, a asedios donde las murallas enemigas parecían inquebrantables, talladas por la misma naturaleza. Pero la 9ª no conocía la duda. Avanzaba hasta que el enemigo depusiera las armas. Entre los guerreros de la legión surgió un orgullo especial. Ya no se consideraban simples soldados. Se convirtieron en depredadores, cazadores de victorias, la élite militar de Roma. Sus nombres resonaban en los patios de los cuarteles, y sus éxitos se discutían incluso en la capital.
donde los políticos pronunciaban con respeto la frase «La Legión Hispana avanza». Esto significaba solo una cosa: si la novena entraba en batalla, el resultado ya estaba decidido. La Escuela Militar de Hispania no solo le dio a la Legión un nombre sonoro, grabó en sus estandartes el recuerdo de verdaderas pruebas. Donde otras tropas habrían flaqueado y huido, la novena se mantenía firme. Ni un paso atrás, ni el más mínimo temor. La capacidad de resistir a los enemigos más irreconciliables se convirtió en una característica de la Legión que se recordaría en nuevas tierras. Fue allí, entre el sol abrasador y los pasos rocosos, donde los romanos se encontraron por primera vez con la desesperada valentía de quienes preferían morir en su tierra natal antes que vivir como esclavos en una tierra ajena. Esta lección obtenida a costa de sangre sería especialmente importante cuando el destino llevara a la novena legión a las costas de una isla fría, donde los enemigos resultaron ser no menos feroces que las tribus hispanas, pero mucho más misteriosos e indómitos. Cuando la novena legión hispana llegó a Britania, sus guerreros pronto comprendieron: esta tierra no se parecía en nada a lo que habían visto antes. La isla del norte recibió a los romanos con espesas nieblas, pantanos interminables, montañas rocosas y bosques que ocultaban las miradas de cientos de enemigos. Aquí no había caminos anchos a los que estaban acostumbrados los soldados del imperio. Aquí no había ciudades conquistadas dispuestas a abrir sus puertas al ver los estandartes romanos. Britania recibía a los extraños con un silencio feroz, un viento penetrante y enemigos que parecían haber sido criados por la misma naturaleza. Los romanos siempre consideraron el mar como el límite del mundo. Más allá del mar comenzaba otra realidad, donde no gobernaban las leyes del Senado, sino dioses antiguos y espíritus tribales. Britania se convirtió en una de esas tierras para ellos. Las creencias y costumbres de sus pueblos estaban impregnadas de misticismo. Las tribus aquí llevaban pintura ritual azul en sus cuerpos, gritaban de manera aterradora en batalla y golpeaban con tal furia que incluso los veteranos más endurecidos sentían temor. No temían a la muerte, porque creían que el guerrero caído en batalla regresaba a la lucha junto con sus ancestros. La conquista de Britania comenzó en tiempos del emperador Claudio, quien decidió expandir las fronteras del imperio y demostrar su poder con una nueva conquista. La novena legión se convirtió en parte de la gran invasión romana. Los soldados desembarcaron en las costas de la isla, donde el mar rugía bajo el peso de las olas y, en el horizonte, se veían bosques oscuros que ocultaban al enemigo. Aquí ya operaban otras legiones, pero fue la novena la que debía convertirse en uno de los escudos clave del avance romano. Los combates estallaron de inmediato. Las tribus locales no pensaban ceder ni un palmo de tierra sin lucha. Dominaban carros de guerra que cualquier gobernante del sur habría envidiado. Estructuras de madera tallada, decoradas con símbolos en espiral que se lanzaban por el campo de batalla a una velocidad salvaje. Desde ellos, los guerreros lanzaban lanzas y piedras, y luego saltaban al corazón de la formación romana. Tales ataques podrían haber quebrantado el espíritu de cualquiera, pero la novena legión se mantuvo firme como una fortaleza. Pronto, los legionarios comenzaron a adaptarse a las nuevas condiciones. Construían caminos, fortificaciones y puestos avanzados, abriendo el camino para la conquista de la isla. Pero cada paso adelante requería esfuerzo y sacrificios. Britania no era un lugar donde las victorias se obtuvieran fácilmente. Parecía poner a prueba a los intrusos, comprobando si el imperio era digno de gobernar en el confín del mundo. La novena legión aprendía a luchar contra un enemigo que no hacía la guerra según las reglas romanas, y esta guerra apenas comenzaba. La isla de Britania no era solo una provincia lejana. Resultó ser un volcán de resistencia que, en un momento dado, estalló con tal fuerza que sacudió incluso a la misma Roma. La chispa fue una mujer, Boudica, reina de la tribu de los Icenos. Su pueblo fue despojado de sus tierras.
su familia humillada ante los aliados, y Britania, recién conquistada, rugió como una bestia herida. De los bosques y matorrales, de las colinas y pantanos, los guerreros comenzaron a congregarse bajo los estandartes de Boudica, dispuestos a arrebatar la libertad de las garras de hierro del imperio. Estalló una rebelión de una escala sin precedentes. Los rebeldes arrasaban todo a su paso. Varias grandes poblaciones romanas fueron borradas de la faz de la tierra. Donde antes ardían las luces de la civilización, solo quedaron cenizas y ruinas. Las personas que creían en la protección del imperio fueron masacradas sin piedad. Britania mostró a Roma su rostro más terrible. Y fue en este momento cuando la Novena Legión Hispana entró en la historia de Britania en una nueva página, la de una sangrienta lucha por la supervivencia. Al mando de la Legión estaba entonces un experimentado líder militar, cuyo honor exigía aceptar la batalla y defender el orden romano. La novena marchó al encuentro del ejército rebelde, sin saber que la esperaba un enfrentamiento que conmocionaría a toda la provincia. Los guerreros de Boudica avanzaban en un número que los romanos habrían considerado increíble. Gritaban los nombres de sus dioses, hacían sonar sus armas, colgaban trofeos de sus carros de guerra, simbolizando su odio a los ocupantes. Pero la disciplina de los legionarios romanos era ese escudo que resistía el golpe de otro mundo. La novena legión se mantuvo firme como un bastión de piedra en medio de un océano embravecido. La batalla fue feroz e implacable. Cada estocada, cada golpe podía ser el último. Los soldados de la novena legión luchaban como si supieran que, de su resistencia, dependía no solo el destino de Britania, sino también todo el poder imperial en estas tierras. Y lograron mantenerse, incluso cuando parecía que la tierra misma se alzaba contra ellos. Sin embargo, la victoria tuvo un alto precio. Las filas de los legionarios se redujeron notablemente. Los estandartes fueron destrozados, y el miedo ante la ira indómita de los británicos se instaló para siempre en la memoria de quienes sobrevivieron. Pero después de esta batalla, la novena legión se volvió aún más legendaria, pues se habían enfrentado cara a cara con la furia misma de Britania y no retrocedieron. Tras sofocar la furia de la rebelión de Boudica, Roma comprendió que Britania no era solo una provincia remota, era una tierra hostil, con vida propia, donde la resistencia estallaba una y otra vez, como fogatas en los pantanos. Para mantener el control sobre la isla, el imperio necesitaba no solo la espada, sino también una presencia constante de fuerza, capaz de mostrar en cualquier momento la dureza de la mano romana. Por esta razón, la novena legión hispana fue trasladada más al norte, a un lugar donde la tierra se volvía cada vez más áspera y la gente cada vez menos sumisa. Su nueva base fue Eboracum, la ciudad que hoy conocemos como York. Era uno de los puntos estratégicos más importantes de Britania, un cruce de caminos, un punto de apoyo para el suministro y el control de vastos territorios. Desde Eboracum, los soldados de la novena realizaban incursiones regulares en las tierras salvajes, donde vivían los pictos y los caledonios, tribus que no conocían el miedo al imperio. Los pictos y caledonios no luchaban como los romanos estaban acostumbrados. No formaban en línea, no esperaban a que el enemigo se acercara al alcance de las lanzas. Su estilo era la sorpresa. Aparecían de la niebla como espíritus de dioses antiguos. Golpeaban y desaparecían en los bosques y rocas de su patria inaccesible. Un enemigo así era mucho más peligroso que aquel que se presentaba en batalla abierta. Desgastaba, agotaba, no daba un minuto de paz. Era una caza eterna, donde los cazadores se convertían en presa en un instante. La novena legión construía caminos, puentes y puestos avanzados para adentrarse cada vez más al norte. Cada paso adelante se consolidaba con un campamento y fortificaciones. No solo luchaban, sino que redibujaban el mapa, tallando en la jungla de Britania líneas por las que debía fluir el poder romano. Pero la tierra resistía. A menudo, el clima se convertía en un enemigo tan feroz como los guerreros locales.
La lluvia fría transformaba los caminos en ciénagas pegajosas, y los vientos cortantes hacían temblar incluso a quienes habían pasado por Hispania y Galia. Sin embargo, la novena no se detenía. Cada expedición al norte se convertía en una nueva prueba, un nuevo examen de la fortaleza de los corazones de los legionarios. Eran el muro de hierro que protegía a los ciudadanos romanos y a las nuevas ciudades de las invasiones de las tribus que buscaban recuperar su libertad. Sobre sus hombros recaía una pesada responsabilidad: mantener una frontera que podía derrumbarse en cualquier noche. Pero cuanto más se adentraba la legión en Caledonia, más a menudo surgía la pregunta: ¿dónde estaba el límite de esta tierra? ¿Cuánto más se podía avanzar si, tras cada colina, acechaban nuevos enemigos, nuevas amenazas, nuevos misterios? Cuanto más se adentraban los romanos en las tierras del norte, más evidente se hacía que Caledonia vivía según sus propias leyes, y sus tribus defenderían su libertad hasta el último aliento. A diferencia de los pueblos que Roma estaba acostumbrada a someter con brillantes maniobras en campos abiertos, los caledonios elegían no la formación y la disciplina, sino la sombra y la sorpresa. Eran maestros de la guerra de guerrillas mucho antes de que existiera el término. Cada bosque aquí era una trampa. Cada ladera, una posición ideal para los tiradores. En la niebla podía esconderse un destacamento entero, y solo cuando los romanos estaban en el centro, comenzaba una lluvia de piedras y lanzas. La formación romana, tan poderosa en el combate frontal, se desmoronaba cuando el enemigo no golpeaba la línea de escudos, sino los nervios, desgastando moralmente a los soldados. Esta era una guerra no por el territorio, sino por el espíritu. Los caledonios querían demostrar que el extranjero no era el dueño aquí. Para ellos, el concepto de derrota no existía. Incluso si el enemigo los superaba en número, los caledonios no se quedaban en el campo para morir de manera espectacular. Desaparecían, se diluían entre las rocas, y solo el eco de los desfiladeros montañosos recordaba sus gritos. Podían desaparecer durante semanas enteras y luego caer repentinamente sobre una caravana, una patrulla o un puesto solitario. Su táctica era extremadamente simple: hacer que los romanos vivieran en un miedo constante, socavar la confianza habitual de la armada de hierro, desgastarla desde dentro. Los romanos se veían obligados a aceptar el combate en los términos del enemigo. Los campamentos se fortificaban especialmente porque el ataque podía comenzar en cualquier momento. Al amanecer, cuando los soldados aún dormían, o bajo una lluvia torrencial, cuando el agua nublaba la vista y hacía resbaladizos los escudos. Los caledonios golpeaban cuando el ataque era más doloroso. El camino de los legionarios estaba sembrado no solo de peligros, sino también de ansiedad. La incertidumbre oprimía, como si la tierra misma se negara a revelar sus secretos. Muchos escritores romanos señalaban que estas tribus preferirían morir en los pantanos antes que vivir bajo el águila romana en casas cálidas. En su mundo, la libertad valía más que la vida. Los caledonios tenían otra fuerza: su tierra, pantanos, barrancos ocultos, ríos fríos, espesos bosques. Todo aquí trabajaba en contra de los invasores. Los legionarios debían mantener sus armas siempre a mano. Nunca relajarse, ni siquiera durante la cena o un breve descanso. El silencio aquí no era señal de paz, sino de caza. Y en esta caza, la 9ª legión se cansaba cada vez más. Parecía que la naturaleza misma de Caledonia se oponía a los romanos con la misma furia que sus pueblos. Pero la orden de avanzar seguía siendo la misma. Y el camino llevaba cada vez más lejos, a donde comenzaban los verdaderos misterios. Los años pasaron, y la 9ª Legión Hispana se adentró cada vez más en la dura realidad del norte de Britania. Los guerreros se acostumbraron a las incursiones constantes, a las noches sin sueño, a la ansiedad que no abandonaba el corazón. Pero gradualmente quedó claro que los simples enfrentamientos y las cortas expediciones ya no eran suficientes. Las tribus caledonias se unían, habían estudiado los métodos romanos
y comenzaron a actuar con más astucia, valentía y una comprensión más clara de los puntos débiles del imperio. Todo indicaba que se avecinaba una nueva ola de resistencia, mucho más peligrosa. Roma no podía permitir que se repitiera lo ocurrido durante la rebelión de Búdica. Tanto en la capital como en los cuarteles militares de Britania, entendían que el norte debía ser sometido de una vez por todas. Había que golpear con tal fuerza que nadie se atreviera a levantar la espada de nuevo. Fue entonces cuando la 9ª Legión recibió la orden que cambiaría su destino para siempre. La legión debía marchar hacia el norte, a tierras donde los caminos se convertían en senderos de bestias y los mapas perdían su utilidad. La orden era clara: avanzar. Pero el objetivo de la expedición estaba envuelto en misterio. Algunos afirman que fue una expedición punitiva contra las tribus que atacaban con mayor frecuencia las guarniciones romanas. Otros hablan de una misión de reconocimiento, descubrir cuán fuertes eran las fuerzas enemigas y hasta dónde se extendían sus tierras. También hay versiones más enigmáticas: la búsqueda de riquezas de las que hablaban los comerciantes o decretos secretos del emperador, que soñaba con expandir la frontera aún más, hasta las tierras más remotas de los anglos y los escotos. Para los legionarios, esto no importaba. Una orden es una orden. Reunieron provisiones, repararon armas, fortalecieron el equipo, preparándose para una marcha que podría durar meses. Desde las fraguas se escuchaba el sonido del martillo, en los establos preparaban los caballos y en los corazones crecía la tensión. Todos entendían que habría batalla. Y no solo una. En esos días, Eboracum parecía un panal. Miles de personas trabajaban para enviar a la legión en su camino. Por las carreteras se arrastraban carretas cargadas de grano, herramientas de piedra, lanzas y pesados dardos. Los músicos y los abanderados ensayaban los movimientos de la formación. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a los dioses Marte y Júpiter, pidiendo suerte y protección para los soldados que marchaban a donde no había leyes romanas. Al amanecer del día en que la 9ª Legión abandonó las murallas de Eboracum, una fría niebla cubría la tierra. Se extendía por los caminos, ocultando el suelo, como si Caledonia misma intentara esconder lo que esperaba más adelante. La columna se puso en marcha, y miles de placas de acero brillaron bajo los débiles rayos del sol. Bajo el águila dorada marchaban veteranos que habían pasado por Galia e Hispania, y reclutas que aún debían conocer el verdadero significado de la palabra miedo. Así comenzó el camino cuyo final nadie veía. La legión marchaba hacia donde el mapa se convertía en lo desconocido. Así, la 9ª Legión hispana partió de Eboracum y se dirigió hacia lo desconocido. La columna se extendía por kilómetros. Al frente marchaban los exploradores, seguidos por la infantería pesada. Junto a los carruajes con provisiones avanzaban los ingenieros, cuyo oficio podía convertir un bosque crudo en un campamento fortificado en una sola noche. Avanzaban con confianza, marcando el paso, mientras los caminos romanos terminaban y comenzaban tierras donde el mapa se convertía en un vacío. Los primeros días de la marcha transcurrieron en calma, pero cuanto más avanzaba la legión hacia el norte, más densa se volvía el silencio. Desaparecieron los exploradores caledonios, que solían cazar en secreto a cada columna romana. No hubo emboscadas, ni ataques repentinos. La tierra parecía desierta. Para los soldados experimentados, esto era más inquietante que cualquier batalla. Cuando el enemigo calla, está tramando lo peor. Los primeros en desaparecer fueron los exploradores. Varios pequeños grupos enviados al frente nunca regresaron. La búsqueda no dio resultados, solo huellas que se interrumpían entre los montículos del pantano. Luego desaparecieron 2 jinetes. Parecía que la tierra misma se tragaba a las personas sin un solo sonido, sin sangre, sin grito. Mientras tanto, la legión continuó su camino. Por la noche, los soldados escuchaban extraños sonidos sordos, como si algo enorme se moviera entre los árboles. A veces el susurro del viento se convertía en gritos que helaban la sangre. En la niebla, se vislumbraban siluetas demasiado grandes para ser humanas
y demasiado rápidas para ser capturadas con la mirada. Algunos legionarios juraban haber visto figuras inmóviles en las colinas lejanas, como si los espíritus de los antiguos dioses de Caledonia observaran cada paso de los extraños. Por orden del mando, se construyó un campamento fortificado, pero a la mañana siguiente estaba abandonado, sin una sola gota de sangre. Dentro, los objetos estaban cuidadosamente colocados, la comida intacta humeaba en los fogones, pero los soldados habían desaparecido como si se hubieran evaporado. No había señales de huida, lucha o arrastre de cuerpos. Todo parecía como si miles de personas simplemente hubieran dejado de existir en un instante. El comandante intentó mantener el orden, pero el miedo crecía. Nadie entendía lo que estaba pasando. La columna avanzaba cada vez más lento, como si el destino mismo frenara el paso de los legionarios. Los soldados rogaban a los dioses por protección, y los sacerdotes hablaban de malos augurios. El águila que no los guiaba hacia la victoria, sino hacia la perdición. Según algunas versiones, en una de las paradas desaparecieron varias cohortes a la vez. Según otras, la noche fue la última para toda la legión. Nadie acudió en su ayuda. Nadie llevó noticias de regreso. Simplemente, una mañana en Eboracum se dieron cuenta de que la 9ª Legión Hispana no había regresado, y que ya no regresaría. Se desvaneció en las nieblas de Caledonia, como si miles de soldados romanos hubieran cruzado el límite del mundo, donde el poder del imperio no tiene efecto. Cuando pasaron semanas y no se recibió ningún informe de la 9ª Legión, el mando de Eboracum comenzó a preocuparse. Al principio, esta inquietud no parecía grave. Cada expedición a Caledonia implicaba riesgos. Comunicaciones rotas, caminos destruidos, ríos turbulentos, retrasos que eran comunes en Britania. Pero cuanto más duraba el silencio, más fuerte era la sensación de que una fuerza desconocida había arrancado a la legión del tejido de la realidad. Se enviaron mensajeros, jinetes ligeros y rápidos, capaces de alcanzar al ejército en cuestión de días. Regresaban con ojos desorientados, informando que no habían encontrado ni rastros de la columna, ni humo de fogatas, ni huellas frescas en los caminos. Parecía que miles de hombres armados, acompañados de ruidosas caravanas y el crujir de carretas, habían pasado por la tierra como si nunca hubieran existido. Entonces, se enviaron equipos de búsqueda, decenas de soldados que peinaban paso a paso todas las rutas posibles. Solo lograban encontrar rastros fragmentarios, carretas abandonadas, herramientas cuidadosamente apiladas, huellas de un campamento donde todo parecía como si los soldados simplemente se hubieran levantado y marchado, dejando fogones donde aún ardían las brasas. En un lugar, los buscadores encontraron un cinturón roto, manchado de lodo de pantano. En otro, puntas de flecha en la hierba, sin signos de batalla. Donde debería haber habido el caos de un enfrentamiento, reinaba una inquietante inmovilidad. No había sangre, no había cadáveres. Ni siquiera los cuervos volaban en el cielo, como si la muerte misma se hubiera apartado, sin dejar su rastro habitual. Cuanto más avanzaban los romanos hacia el norte, más inquietantes se volvían los hallazgos. La inteligencia informaba sobre torres de vigilancia desaparecidas, puestos fronterizos vaciados apresuradamente. No había señales de allanamiento o destrucción. Simplemente la vida se había ido, como si el aliento se hubiera escapado. Algunos soldados de los equipos de búsqueda hablaban de noches llenas de sonidos extraños. Parecía que el viento traía gritos lejanos, a veces similares a voces humanas, a veces al aullido de una bestia que nadie había escuchado antes. Los caballos golpeaban nerviosamente el suelo con sus cascos y se negaban a avanzar, como si sintieran una amenaza. Los comandantes enviaban cada vez más hombres en busca, pero cada nuevo intento solo traía más preguntas. Si la legión había sido destruida, ¿dónde estaban los que murieron? Si huyeron, ¿por qué dejaron todas sus pertenencias? Si vencieron, ¿por qué no regresaron? Los rumores comenzaron a circular por las guarniciones de Britania.
Algunos susurraban sobre una gran emboscada preparada por los caledonios. Otros hablaban de traición y deserción. Pero también había quienes afirmaban que la 9ª Legión simplemente cruzó la frontera entre los mundos, adentrándose en un lugar del que nadie puede encontrar el camino de regreso. Pasaron siglos y, sin embargo, el misterio de la 9ª Legión no desapareció de la memoria de las personas. Cada historiador, cada arqueólogo, cada amante de los antiguos enigmas se hacía la misma pregunta. ¿A dónde se fue este ejército? Y en el siglo XX, la tierra de Britania comenzó a revelar, aunque a regañadientes, sus secretos. Uno de los primeros descubrimientos destacados ocurrió en el pueblo de Silchester, en el sur de Inglaterra. Esto sucedió a finales de los años 20. Los obreros, que cavaban los cimientos para un nuevo edificio, se toparon con un extraño objeto metálico. Cuando los arqueólogos lo examinaron detenidamente, resultó ser parte de un águila romana. No era el estandarte completo, sino solo un ala dorada. El símbolo de la legión siempre se consideraba sagrado, se protegía con la vida, y perder el estandarte era la mayor deshonra. Pero aquí el ala había sido deliberadamente separada del cuerpo, como si alguien hubiera intentado ocultar el hecho mismo de la existencia del águila, destruir las huellas o, por el contrario, llevarse su poder. El análisis mostró que el hallazgo databa del comienzo del siglo II de nuestra era, justo el período en que la legión desapareció. Pasaron décadas, y una nueva sensación ocurrió en el norte de Inglaterra, en el antiguo Eboracum, que hoy conocemos como York. A principios de los años 60, los arqueólogos desenterraron una lápida de un centurión llamado Lucio Ducio Rufino. La inscripción decía que había servido en la 9ª Legión Hispana y había caído a manos del enemigo. Pero ¿dónde exactamente? ¿Y por qué se conservó su memoria, pero no la de toda la legión? A algunos les pareció que esta lápida era como una sola voz del pasado, un recordatorio de que los guerreros de la 9ª realmente lucharon y murieron en estas tierras. Investigaciones posteriores trajeron aún más enigmas. En pantanos, colinas y cerca de viejos caminos romanos comenzaron a aparecer artefactos aislados, puntas de lanzas pesadas, fragmentos de armaduras, trozos de correas, monedas perdidas, pero todos estaban demasiado dispersos. En ningún lugar se encontraron señales de una muerte masiva, ni huesos, ni armas, ni fortificaciones destruidas, como si no hubiera sido una batalla lo que destruyó a la legión, sino una gradual disolución en el espacio. Algunos hallazgos eran especialmente desconcertantes. Por ejemplo, en lugares donde, según los científicos, la legión podría haber realizado transiciones, se encontraron restos de campamentos. Pero estos campamentos parecían haber sido abandonados apresuradamente. Los fogones aún conservaban rastros de leña sin quemar, y la vajilla de barro estaba intacta, como si los soldados estuvieran a punto de regresar en cualquier momento. Y sin embargo, nadie regresó. Los arqueólogos se rompían la cabeza. ¿Por qué el armamento y el equipo estaban esparcidos en un área tan grande? ¿Qué llevó a los guerreros a dejar cosas tan importantes? Incluso en la huida, los romanos llevaban consigo sus armas, porque sin ellas, un soldado no era un soldado. Pero aquí, las armas parecían haber perdido su significado. El siglo XXI trajo a la arqueología nuevas herramientas, imágenes satelitales, escaneo láser del terreno, análisis de ADN antiguo. Donde antes el investigador solo veía musgo y piedras, la tecnología comenzó a revelar estructuras ocultas, caminos antiguos y rastros de asentamientos desaparecidos. Y entre estos descubrimientos aparecieron pistas que volvieron a poner la historia de la 9ª Legión Hispana en primer plano. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue un campamento descubierto cerca del lago que hoy llamamos Loch Lomond. Los científicos realizaron un análisis de radiocarbono y los resultados mostraron que la fortificación se usó a principios del siglo II de nuestra era. El tamaño del campamento era impresionante. El espacio podía albergar a un enorme ejército,
justo como la 9ª Legión. Pero pronto, el entusiasmo dio paso a la perplejidad. Dentro de las fortificaciones casi no había rastros de batalla, ni puntas de pilum rotas, ni huesos quemados, ni señales de una derrota catastrófica. Todo parecía como si los soldados se hubieran reunido y marchado. Pero, ¿por qué tan repentinamente? Otros hallazgos solo aumentaban el misterio. En toda Escocia comenzaron a aparecer fragmentos aislados de armaduras romanas, piezas rotas de escudos, hebillas, trozos de cota de malla. Algunos yacían olvidados en pantanos, otros en lo alto de montañas, donde los romanos, lógicamente, no deberían haber estado. Estos objetos eran como migajas con las que se intentaba reconstruir el camino de quienes desaparecieron para siempre. Con la aparición del análisis de ADN, la atención de los investigadores se dirigió inesperadamente a los habitantes de las regiones del norte de Britania. En una parte significativa de la población se identificaron marcadores genéticos característicos de los pueblos mediterráneos. Esto generó una nueva teoría. ¿Y si parte de los legionarios sobrevivió? ¿Y si los hombres de la 9ª se establecieron entre las tribus locales, formaron familias, se diluyeron entre el pueblo con el que antes luchaban? Quizás los descendientes de esos romanos viven hoy, sin sospechar qué sangre corre por sus venas. Pero el descubrimiento más resonante ocurrió muy recientemente. En las turberas de la región conocida como Stirlingshire, se encontró un hallazgo que conmocionó a los historiadores. Un escudo romano perfectamente conservado. En su revestimiento metálico, el emblema de la 9ª Legión Hispana, que no dejaba dudas sobre la pertenencia del objeto. No era solo un escudo, era una voz del pasado. Pero lo que más preguntas generaba era el lugar del hallazgo, muy al sur de todas las rutas supuestas del ejército desaparecido. ¿Cómo llegó allí? Si la legión desapareció en el norte, ¿por qué los rastros siguen apareciendo en otras áreas? Cada nuevo descubrimiento no cierra el misterio, sino que lo hace aún más profundo. Parece que cuanto más hechos recopilan los científicos, más la 9ª Legión se adentra en la niebla, como si no quisiera revelar su destino. La versión más comprensible, más severa y, al parecer, más lógica. La 9ª Legión Hispana fue completamente aniquilada en batalla. En la historia militar de Roma ya habían ocurrido catástrofes en las que ejércitos enteros desaparecían bajo el embate de los bárbaros. Generales perdían tropas en bosques nevados, en los desfiladeros de los Alpes o en los desiertos de Oriente. Pero aquí la situación era especial. Se trata de una legión considerada élite, de veteranos que habían pasado por Hispania, Galia y Britania, que habían aprendido a sobrevivir donde otros caían. Los partidarios de esta versión sugieren que los caledonios unieron fuerzas de manera mucho más significativa de lo habitual. Sus tribus podrían haber reunido guerreros de los valles montañosos más remotos, aquellos que odiaban a Roma con toda su alma. Guerreros pintados de azul, ocultos en la niebla, capaces de esperar pacientemente el momento para un golpe aplastante. Imagina, la legión avanza por un valle estrecho, los flancos ocultos por rocas y bosques, y de repente, sin aviso, desde arriba se desata una avalancha de lanzas, piedras y flechas. Un ataque así podría paralizar cualquier unidad romana. En esta versión, la 9ª Legión luchó hasta el final, como correspondía a un ejército de Roma. Pero la disciplina y la maestría no siempre pueden superar la geografía y el número de enemigos. Si esto fue realmente una gran emboscada, organizada en el lugar y momento adecuados, el resultado pudo ser aquel del que nadie quería hablar en la capital. Después de todo, la pérdida de una legión entera no era solo una derrota, era un golpe al prestigio del imperio. Los partidarios de esta versión dicen que, por eso, el Senado y los historiadores romanos prefirieron el silencio. ¿Para qué contar al mundo que un gran estado, que había sometido casi todo el espacio conocido, no pudo hacer frente a tribus que reunían guerreros de pequeños pueblos? La vergüenza es más fácil de borrar que de explicar,
y por lo tanto el destino de la legión pudo simplemente ser ocultado bajo un velo de silencio. Tal catástrofe explicaría también los fragmentos de hallazgos, escudos y armas esparcidos por un vasto territorio, restos de campamentos, rastros de huida y pánico. Quizás parte de los legionarios intentó escapar del cerco y murió más tarde, dejando tras de sí rastros de desesperación. Sin embargo, queda un gran enigma. ¿Dónde están los restos? Cualquier batalla de esa magnitud habría dejado tras de sí una gran cantidad de cuerpos, enterrados en la tierra o abandonados en el lugar de la caída. Pero por más minuciosas que hayan sido las búsquedas, la tierra de Caledonia no se apresura a devolver estos testimonios. Una de las explicaciones es que los cuerpos podrían haber sido quemados en enormes hogueras funerarias o arrojados a pantanos, que con el tiempo absorbieron todo, sin dejar rastros de presencia humana. Hay una hipótesis aún más oscura. Los guerreros desaparecieron en un lugar del que incluso los buscadores se retiraron. Un bosque al que los romanos entraron y del que nadie salió. Existe una teoría que intenta explicar la desaparición de la Novena Legión de manera mucho más prosaica. Los partidarios de esta versión afirman que la legión no desapareció en las nieblas de Caledonia, sino que fue trasladada en secreto a otro frente, donde el imperio enfrentaba una nueva amenaza. A principios del siglo II de nuestra era, Roma libraba duras guerras contra los dacios, un pueblo orgulloso liderado por el rey Decébalo. Estos enemigos de Roma eran feroces e inteligentes. Sus fortalezas en altas rocas se consideraban inaccesibles, y sus tierras eran las más ricas de la región gracias a los yacimientos de oro. El emperador Trajano soñaba con someter a Dacia y eliminar para siempre esta amenaza en la frontera oriental. Para una gran ofensiva necesitaba a los mejores combatientes, y si la Novena Legión fue precisamente ese refuerzo que se envió a través de mares y montañas, sin publicidad ni triunfo, porque el momento requería acciones decisivas y rápidas. Hay varios testimonios indirectos, inscripciones encontradas en la Baja Germania y en las áreas alrededor del Danubio, donde se mencionan soldados que antes servían en la Novena. Algunos historiadores creen que estos son veteranos reubicados. Otros, que es una indicación directa de que la legión realmente abandonó Britania e ingresó en una nueva guerra. Si es así, su desaparición es solo un cambio de escenario, y la tragedia ocurrió más tarde, en batallas con los dacios, que podrían haber costado caro incluso a las tropas romanas más hábiles. Sin embargo, aquí surgen preguntas serias. La burocracia romana era increíblemente precisa. Cada paso de una legión se registraba en documentos. Cada movimiento dejaba rastros en la correspondencia militar. En la historia, es casi imposible ocultar la desaparición de una unidad de combate completa. Pero en el caso de la Novena Legión, hay silencio. No hay informes. No hay órdenes. No hay mención de su llegada a los Balcanes. Algunos científicos creen que los documentos podrían haber sido destruidos intencionalmente, posiblemente para ocultar el fracaso de la legión en Dacia. Después de todo, si la élite de Roma pereció en tierra extranjera, esto podría haber dañado la reputación del imperio tanto como una derrota en Britania. Otros creen que la legión fue dividida. Parte de los legionarios murió, parte fue incorporada a otras unidades, y con el tiempo, el nombre Novena desapareció, perdiendo su significado y estructura. Esta versión permite explicar la ausencia de rastros de una gran batalla en Caledonia. Simplemente no la hubo. La legión se fue y nunca regresó a la isla del norte. Pero si es así, entonces miles de soldados romanos se disiparon no en las nieblas de Britania, sino en los valles montañosos de Dacia, donde las espadas de los dacios chocaron con el hierro del imperio. Esta versión es una de las más audaces y escandalosas. Sugiere que la Novena Legión Hispana no pereció a manos de las lanzas de los bárbaros, ni desapareció en las nieblas, sino que ella misma le dio la espalda a Roma. El motín era una palabra casi sacrílega en el imperio. Roma se basaba en la idea de una disciplina absoluta,
donde el soldado debía obedecer las órdenes hasta el último aliento. Pero la historia conocía casos en los que incluso las legiones más leales se rebelaban contra el poder o abandonaban sus puestos, cansadas de guerras interminables y del miedo a la muerte. La vida de un legionario estaba lejos del honor y los desfiles. Era un camino de dolor, frío y sangre. Sí, recibían paga, gloria y tierras después del servicio. Pero antes de llegar a estas recompensas, un soldado debía soportar décadas de campañas, bajo la lluvia, las flechas del enemigo, entre pantanos donde una tumba podía abrirse bajo cada paso. Britania se convirtió en la gota que colmó el vaso para muchos. Los guerreros veían que las conquistas no ponían fin a la guerra, sino que cada metro de nueva tierra requería aún más batallas. Los oficiales podían perder la confianza de los soldados, especialmente si los comandantes eran enviados desde la capital, sin conocer los peligros reales de la frontera. El descontento podía crecer lentamente hasta que, un día, se convertía en el momento en que la formación se rompía desde dentro. ¿Y si la novena se cansó de obedecer órdenes que la llevaban a la muerte? ¿Y si la legión decidió tomar su destino en sus propias manos? Los partidarios de esta teoría sugieren que la legión simplemente se fue. Desapareció en tierras tribales, formando alianzas secretas. Algunas fuentes romanas mencionan que, a veces, grupos enteros de soldados pasaban al lado del enemigo, con la esperanza de encontrar libertad o poder entre las tribus. Si la novena realmente se mezcló con los caledonios, podría haberse convertido en parte de nuevos reinos, nuevos clanes familiares, dejando descendientes que ya nunca recordaron sus raíces. Esta idea está respaldada por otro hecho: la ausencia de restos masivos. Si no hubo batalla, no debería haber tumbas. En este caso, los rastros de la legión no fueron borrados, sino disueltos en la sangre de los pueblos locales, en las tradiciones de las tribus que más tarde los romanos llamaron con una sola palabra: bárbaros. Pero el motín era un crimen contra la esencia misma de la identidad romana. Reconocerlo significaba admitir que la disciplina de hierro se había agrietado. Por lo tanto, no es sorprendente que las fuentes oficiales pudieran preferir el silencio. Para Roma era mejor decir: no sabemos dónde están, que nos han dado la espalda. A veces el silencio es la confesión más ruidosa. Entre las muchas hipótesis, hay una que evoca un horror helado. La versión de la epidemia nos recuerda que no solo la espada y la lanza pueden destruir un ejército. Hubo momentos en que los guerreros, capaces de resistir los golpes de miles de enemigos, perecían ante un enemigo invisible, silencioso e implacable. La enfermedad, el verdugo más antiguo de la humanidad, pudo alcanzar a la novena legión hispana en el momento más inesperado. Los legionarios se encontraban constantemente en condiciones ideales para las infecciones. Campamentos estrechos, la humedad de los pantanos, noches frías bajo la lluvia, ríos cuyas aguas escondían bacterias peligrosas. Todo esto podía ser el inicio de una epidemia capaz de cegar a las personas más rápido que la punta de una lanza enemiga. Si la enfermedad comenzó a propagarse entre los soldados durante la marcha, los romanos podrían haberse encontrado en una trampa mortal de la que no había salida. Imagina, primero, unas pocas personas se enferman. Sus rostros febriles se convierten en una señal de alarma para sus compañeros. Al cabo de unos días, ya son decenas los que no pueden mantenerse en formación. Entonces, el mando, agotado por la guerra, toma una decisión: detenerse, establecer un campamento, con la esperanza de que todo termine por sí solo. Pero la enfermedad solo acelera el curso de los eventos. Los legionarios caen sin poder levantar sus escudos. Las personas que ayer luchaban codo con codo, hoy yacen inmóviles bajo el aullido del viento. Los romanos, a pesar del alto nivel de la medicina militar de campaña, sabían muy poco sobre las causas de las enfermedades. Podían tratar heridas, pero a menudo se veían impotentes ante las infecciones. Si la epidemia era grave, como la peste, la viruela o un virus desconocido para nosotros,
podría haber aniquilado a la mayor parte del ejército en cuestión de semanas. Entonces, los que sobrevivían se enfrentaban a una elección terrible: irse, dejando a los enfermos, o quedarse y morir a su lado. Se ha sugerido que los muertos podrían haber sido quemados para evitar que la enfermedad se propagara a otras fuerzas romanas. Grandes hogueras funerarias en bosques remotos habrían dejado pocos rastros arqueológicos incluso después de casi 2000 años. Lo que llamamos desaparición podría haber sido simplemente un acto masivo y desesperado de protección de la provincia contra un enemigo terrible que no se podía ver. Algunos investigadores señalan hallazgos anómalos, objetos individuales de equipo dejados donde no hubo batalla, como si los soldados tropezaran en su debilidad, perdieran sus escudos, dejaran sus armas cuando la enfermedad les quitaba las fuerzas. Quizás incluso el campamento encontrado cerca del lago Loch Lomond no fue abandonado apresuradamente, sino dejado en un silencio humilde, cuando los últimos legionarios vivos entendieron que no vencerían. El silencio que quedó después de una epidemia realmente podría haber sido absoluto. Hay una teoría que los científicos no se apresuran a expresar, pero que la tierra misma de Caledonia ha susurrado desde la antigüedad. La versión de que la 9ª Legión Hispana no desapareció por voluntad de los hombres ni por la espada, sino por fuerzas que Roma nunca pudo someter. En las tradiciones celtas, el norte de Escocia es el confín del mundo, tierra de espíritus y dioses antiguos que viven entre rocas y espesos bosques. Los romanos llamaban a estas tierras salvajes, pero para los locales eran los dominios de los Sidhe, gobernantes invisibles de la naturaleza. Los caledonios adoraban a fuerzas mucho más antiguas que las ciudades de Roma. Los rituales de los druidas eran un secreto, oculto a los ojos ajenos. Se realizaban en bosques donde no entraba ningún extraño, junto a piedras a las que se había rendido culto durante siglos. Y cuando los romanos pisaron la tierra de los ancestros, no solo violaron fronteras, sino que profanaron lo sagrado. Muchos mitos antiguos de Britania hablan de que quienes llegaron sin invitación enfrentaban la muerte o la desaparición, como si fueran arrancados del mundo mismo. Algunas leyendas cuentan sobre noches en las que la niebla adquiría razón. Se convertía en un ser vivo y devoraba a quienes se atrevían a adentrarse demasiado. Los guerreros de la 9ª Legión podrían haberse encontrado con rituales antiguos destinados a expulsar a los conquistadores, no a vencerlos con armas comunes. Quizás los druidas vieron en ellos una amenaza para la tierra sagrada y convocaron a fuerzas que se encontraban entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Evidencias de esta versión se pueden encontrar en antiguas sagas celtas, donde se habla de guerreros rojos en metal, que llegaron del sur y desaparecieron en la noche en que los espíritus de las montañas despertaron. Allí también se mencionan pasos perdidos entre mundos, como si los soldados hubieran caído en una trampa, donde el espacio se rompe y devora a los vivos sin dejar rastro. Tales historias, transmitidas durante siglos, hacen reflexionar. ¿Y si el pueblo de Caledonia presenció la desaparición de la legión con sus propios ojos? Incluso los arqueólogos modernos a veces admiten que, en estos pantanos y bosques, se siente una presencia opresiva, como si la tierra misma observara cada paso. Indómita, viva, antigua. Los caballos y los perros, hasta el día de hoy, a veces se niegan a adentrarse en ciertos valles, donde el aire es pesado y el silencio inmóvil parece antinatural. Para los romanos, los enigmas de Caledonia se convirtieron en una prueba que no esperaban. Estaban acostumbrados a romper a los enemigos con la fuerza bruta, pero aquí se encontraron no con cuerpos, sino con el espíritu mismo de la libertad. Y si la historia de la 9ª Legión realmente se entrelazó con el mundo de lo místico, entonces quizás miles de guerreros dieron un paso hacia donde no hay camino de regreso, hacia la niebla donde el tiempo pierde sentido y la presencia humana se borra, dejando solo una leyenda.
Cuanto más avanza la ciencia en la resolución de los misterios del pasado, más cobran vida las sombras de la desaparecida Novena Legión. El mundo moderno ha dado a la arqueología herramientas que los historiadores antiguos ni siquiera habrían soñado. Ahora, la Tierra ya no puede ocultar sus secretos con tanta seguridad como antes. Y sin embargo, cuanto más profundizan los científicos, más enigmática se vuelve la desaparición de los guerreros romanos. Una de las herramientas más poderosas de los investigadores ha sido el LIDAR, una tecnología de escaneo láser del terreno. Puede eliminar la cubierta forestal y mostrar lo que está oculto debajo: caminos antiguos, estructuras enterradas, restos de fortificaciones. Fue con la ayuda del LIDAR que se descubrieron extrañas líneas geométricas en el valle de Glen, que podrían ser rastros de un campamento de estilo romano. El tamaño del lugar corresponde a una unidad con un número similar al de una legión completa. La arqueología satelital ha abierto el acceso a datos que no se recogen con el pincel del arqueólogo, sino desde las alturas. En las imágenes se detectan cambios en la estructura del suelo, como si alguien hubiera construido muros y filas de viviendas. Bajo tierra se conservan los contornos de trincheras, incluso si han sido cubiertas durante siglos. Cada vez más estos rastros aparecen precisamente en los lugares donde la Novena Legión podría haber realizado su marcha. Para entender el destino de los soldados, los investigadores recurrieron también a la ciencia de la naturaleza humana, el ADN. Al comparar el código genético de los habitantes del norte de Britania con datos de los actuales residentes de Italia y otras regiones mediterráneas, los científicos encontraron similitudes que no pueden atribuirse a la casualidad. Una parte significativa de los hombres locales presenta marcadores genéticos característicos de los pueblos del sur. Esto lleva a reflexionar: ¿podrían los descendientes de la Novena Legión haber vivido entre los caledonios, adoptando sus tradiciones y olvidando su nombre romano? Otros métodos también plantean nuevas preguntas. Las investigaciones geofísicas muestran que, en algunos pantanos a los que rara vez llega el pie humano, se esconden grandes objetos metálicos. Quizás sean almacenes completos de armas, o tal vez escudos y espadas enterrados bajo la turba de quienes una vez marcharon hacia la niebla. Cada nuevo descubrimiento se convierte en una chispa de esperanza. Los científicos emprenden expediciones una y otra vez, regresando con fragmentos de un rompecabezas que, algún día, podría componer la verdad. Pero esta verdad sigue eludiéndonos, como si las nieblas de Caledonia se burlaran de los intentos humanos por comprender sus misterios. Los soldados de la Novena Legión siguen cerca, en la tierra, en las leyendas, en la sangre de sus posibles descendientes. Pero no dicen ni una palabra. Y sin embargo, cada año, cada nueva investigación nos acerca al momento en que un viaje al fondo de los tiempos podría revelar la última página del destino de quienes alguna vez marcharon bajo el águila de Roma. Durante 2000 años, la memoria humana ha guardado una pregunta nocturna a la que nadie ha dado una respuesta segura. ¿A dónde desapareció la Novena Legión hispana? Generaciones de investigadores, historiadores, escritores y arqueólogos han intentado recopilar fragmentos de información, como trozos de un escudo antiguo, y armar una imagen completa. Pero cuanto más avanzan los científicos, más claro se vuelve que la historia misma se resiste obstinadamente a revelar su secreto. Cada artefacto encontrado en los pantanos y montañas de Escocia es como una voz débil desde las profundidades de los siglos. No cuenta la historia completa, pero da una pista. Aquí estuvieron. Cada inscripción en una piedra es un pequeño hilo que conduce a algún lugar en la oscuridad. Pero, ¿a dónde exactamente? Monedas sin dueños, armas sin propietarios, campamentos sin rastros de batalla. Todo esto se asemeja a una sombra proyectada por un gran evento que sigue en el centro de la oscuridad, inaccesible a la vista. Los científicos crean modelos informáticos de rutas, analizan el clima de la antigüedad,
Estudian las estadísticas de pérdidas de las tropas romanas y las cartas de los comandantes de otras legiones. Su trabajo se asemeja a una investigación detectivesca, donde cada pista puede ser decisiva. Pero la tragedia de la Novena Legión no se apresura a revelarse. En ella parece estar contenida la voluntad misma de Caledonia, una tierra severa y cerrada que no desea entregar sus secretos a los extraños. A veces parece que la historia dejó esta página intencionalmente en blanco. ¿Y si el silencio es el hecho más importante? ¿Y si la legión desapareció donde termina el poder de Roma y comienzan los territorios de otras leyes, leyes que no están sujetas ni a la espada ni a la pluma del cronista? Si es así, entonces la solución podría requerir no solo arqueología, sino también la comprensión de las culturas y cosmovisiones de aquellos a quienes Roma llamaba bárbaros. Sin embargo, el interés por el misterio de la novena no se desvanece. Al contrario, cada año crece una nueva ola de investigadores, personas para quienes el destino de estos guerreros se ha convertido en un desafío. En sus ojos hay un deseo de alcanzar la verdad, incluso si está oculta en las profundidades de los pantanos, detrás de las esporas de árboles antiguos o en la sangre de los actuales habitantes del norte de Britania. Cada temporada de excavaciones puede ser decisiva. Cualquier objeto encontrado puede dar un giro a décadas de debates científicos. El misterio de la Novena Legión se ha convertido en parte de la cultura, de la mitología, de la pregunta sobre cuánto tiempo puede la memoria resistir al olvido. Después de todo, donde miles de personas desaparecieron, siempre habrá espacio para quienes buscan escuchar su último paso. La historia de la Novena Legión Hispana no es solo un relato sobre soldados que partieron en una expedición. Es una leyenda sobre aquellos que dieron un paso hacia donde la frontera del mundo se desvanece en la niebla. Y aunque sus pasos ya no se escuchan, el estruendo de las antiguas batallas y los gritos de los guerreros siguen vivos en los vientos fríos de Caledonia, que llevan consigo el recuerdo de una guerra hace mucho tiempo desaparecida. Basta con cerrar los ojos para imaginar cómo el repique metálico de las armaduras resuena con el silbido de las flechas, y en la niebla espesa parpadean las siluetas de los legionarios, listos para enfrentarse a lo desconocido. Nuestro canal existe para que historias como esta no desaparezcan. Aquí reviven los destinos de grandes pueblos, comandantes y ejércitos que alguna vez surcaron las tierras del mundo, desde las arenas ardientes de África hasta los vastos espacios helados del norte. No nos adentramos en el pasado por simple curiosidad mórbida, sino para escuchar la voz de quienes construyeron civilizaciones, desafiaron a dioses y a la naturaleza, y durante siglos determinaron el rumbo del mundo. Cada episodio es una puerta a una época en la que se decidía el destino de estados enteros. Hablamos de grandes victorias y derrotas trágicas, de tierras indómitas y espadas que cambiaron la historia. Y si algunos misterios ya han sido resueltos, otros aún esperan su momento. Como la legión desaparecida, perdida en la bruma gris de las colinas del norte. Estos enigmas siguen atrayendo a quienes buscan respuestas donde otros ya se detuvieron. Para no perderse en este viaje por los puentes del tiempo que cuelgan sobre el abismo, es importante estar siempre cerca de una fuente de conocimiento e inspiración. Al presionar el botón de suscripción y la campanita, los espectadores podrán ser los primeros en emprender nuevos viajes junto con los ejércitos del pasado, encontrarse con reyes y caudillos, seguir los pasos de héroes cuyos nombres aún resuenan como un lejano trueno. Más adelante nos esperan nuevos misterios de grandes ejércitos, desapariciones enigmáticas, imperios olvidados y también historias de quienes lograron dejar una huella en la tierra tan profunda que ni siquiera miles de años han podido borrarla por completo. Por delante, batallas en las que se decidió el destino de continentes, gobernantes legendarios cuya voluntad determinó la dirección de la humanidad, y expediciones militares donde cada paso se convertía en parte de la eternidad. La historia no se detiene, espera a quienes continúen su camino,